Bienvenido al programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y como el tiempo en televisión se hace muy corto, entonces quiero presentarles a mi hija María Gabriela, que está conmigo en este set, para que podamos platicar un tema que esperamos a usted allá donde se encuentra, le sea también de bendición lo que nosotros comentamos. Bienvenida, mi hija. Muchísimas gracias. Papi, yo quisiera platicar hoy contigo de un tema que ahorita es muy común y muy popular en los jóvenes, en personas ya adultas, mayores, por diferentes problemas, ¿verdad? Y es la depresión. Vemos personas que no hay trabajo, ¿verdad? Y eso los deprime, personas con problemas en el matrimonio, divorcios, que deprime tanto a los hijos como al papá, a la mamá. Y todo esto, ¿verdad? Que realmente ahora vemos muchas personas médicamente, pongámoslo así, ¿verdad? Diagnosticadas con una depresión. Tengo amigos en estos momentos que están pasando por depresiones muy fuertes y por eso me llamó mucho la atención el tema, porque yo ya lo empiezo a ver un poco espiritual, no tanto un problema psicológico como muchos lo quieren ver, ¿verdad? Yo quisiera platicar contigo hoy un poquito de eso. Bueno, mija, la verdad es de que yo creo que algo que tenemos que entender todos los cristianos es el tiempo profético que nos toca vivir. Uh-huh. Todos vivimos diferentes épocas proféticas y nosotros somos una generación que nos están alcanzando los tiempos últimos. Sí. Es decir, que cada vez vemos que la venida del Señor se hace más evidente. Amén. Y estamos más próximos a su venida. Sí. Entonces, quizá lo que tenemos que analizar todos los que predicamos la palabra es analizar cómo fueron los últimos días del Señor Jesús en la tierra. Sí. Nosotros tenemos un principio apostólico que es dice así: todo lo que le pasó al cuerpo físico de Jesús le sucederá al cuerpo místico. El cuerpo místico es la iglesia de Cristo, el cuerpo físico es Jesús en sus 33 años y medio que vivió en la tierra. Sí. Entonces, si tú analizas los últimos momentos de Jesús en la tierra, te vas a dar cuenta el escenario que a él le rodeó. Y a él le rodeó, a él y a sus discípulos, una especie como de angustia, de tristeza, y la depresión tocó a la puerta del corazón. Y si eso le sucedió a Jesús en los últimos días, en los últimos tiempos de su estadía en la tierra, quiere decir que la iglesia de Cristo a algo que va a enfrentar en los últimos tiempos, como estamos viviendo, es exactamente la depresión, la tristeza. Quiero leerte un pasaje que encuentro en Lucas 22:40, que dice de la siguiente manera. El Señor le dice a los discípulos: orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Sí. Eso se lo dice en el verso 40 y los invita a orar. Sí. ¿Por qué? Porque están en el Getsemaní, están a pocas horas de que Jesús sea arrestado, ya lo van a arrestar. Él está diciendo a sus discípulos: viene la tribulación donde yo voy a ser arrestado, las ovejas serán dispersas porque el pastor será herido. Es decir, la palabra profética que se acerca a los discípulos es de tristeza. Jesús va a padecer. Entonces dice la Escritura que cuando el Señor se levantó de la oración, versículo 45, dice que vino a sus discípulos y dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Esa es depresión. Esa es depresión, claro. Entonces, escúchame por favor. Quiere decir que a los discípulos les tocó la puerta del corazón, de las emociones, la tristeza, el dolor, que los llevó a dormir. Eso es depresión. A no querer hacer otra cosa más que desconectarse de la realidad, porque les llegó una tristeza profunda. Y entonces ya no podían orar, ya no podían ver el reino de los cielos, el reino de Dios, porque la tristeza vino a ser, la depresión vino a ser un velo para que no pudieran entender el mundo espiritual. Te voy a decir una cosa: cuando la gente se deprime,
como los discípulos se deprimieron y como la depresión tocó a la puerta del corazón de Jesús. Tanto es de que Jesús le dijo a sus discípulos, oren por mí porque estoy angustiado hasta la muerte. Es decir, que él empezó a sentir una angustia en ese tiempo final. Venía la tribulación que iba a terminar con Jesús en el lago de fuego y azufre. Entonces, lo que quiero decirte con esto es de que los discípulos, por la tristeza, se deprimieron, les dio sueño y se quisieron desconectar de la realidad, como que el dormir iba, como el avestruz, a impedir que los acontecimientos sucedieran. Ajá. Eso le pasa a la gente que se deprime. Entonces, quisiera decirte, número uno, que la gente que se deprime es porque perdió la visión espiritual. Eso es lo que le pasa a la gente que se deprime. Perdió la visión espiritual y solo está viendo la realidad física. En la realidad física puede haber, como bien dijiste, deudas, puede haber problemas de decepción amorosa, puede haber fracaso, puede haber traición, decepción, puede haber la pérdida de un ser querido, puede haber enfrentarse con una realidad mala a su alrededor. Sí. Entonces lo que hace la gente es que como mira las cosas malas, lo físico, lo negativo, se entristece, duda, se angustia, se acongoja, pierde la paz, pierde el valor de sí mismo, el vigor de la vida, lo pierde todo eso y se abstrae. Le llega la depresión como a los discípulos. ¿Pero por qué? Primero tenemos que ver por qué. La razón es porque solo se mira lo físico y no se mira el mundo espiritual. Sí. Los cristianos tenemos la capacidad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la capacidad de no ver solamente lo físico, sino la capacidad de poder ver el mundo espiritual. Sí. Eso se llama fe. Nosotros por la fe podemos ver el resultado de las cosas presentes. Por ejemplo, alguien que esté pasando por una situación difícil, mega, hiper, súper, recontra difícil, si logra ver en la fe lo que viene, el futuro, va a ver que todas las cosas, aunque no sepa cómo, ni se imagine cómo, van a ser solucionadas, van a ser arregladas y la vida va a cambiar y vamos a salir de ese valle de sombra y de muerte más maduros, más pacientes, más responsables, sí. ¿Qué decirte? O sea, que lo que viene es bueno. Sí. Cuando la gente mira más allá de lo que se ve, de la realidad física, y se mete en el mundo, en el reino de Dios, va a ver que todo va a estar solucionado. ¿Cómo? No sabemos, pero eso se llama fe. Y esa es la confianza que los cristianos tenemos, que nos hacen enfrentar la vida sin ningún problema. Te voy a poner un ejemplo para especificarme mejor. Israel, Dios le lanzó una palabra profética. Le dijo, a través de Abraham, vas a entrar a Egipto y ahí vas a ser esclavo. Sí. Te saco de Egipto, vas a atravesar el desierto y te voy a meter a una tierra que fluye leche y miel. Sí. Eso quiere decir que Dios le había prometido a Israel llegar no al desierto, no a Egipto, sino terminar en Canaán. Sí. La gente inteligente como Josué y Caleb no vieron el desierto, no vieron las adversidades de las murallas y los gigantes, claro, sino vieron en la fe la promesa de Dios cumplida. Nosotros entraremos a la tierra prometida y la poseeremos. Amén. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y va a ser una tierra donde viviremos en holgura, porque ahí fluye la leche y la miel, y sobre todo tendremos el amparo, el respaldo, la bendición de Dios. Entonces, ¿qué hizo Israel? Josué y Caleb, no importa lo que haya, metámonos a la atmósfera del reino de Dios. Metámonos en la fe para ver que la palabra de Dios es verdadera. ¿Qué hace un cristiano entonces cuando hay problemas y adversidades? Lo primero que debe hacer es ver en la fe, porque esa es la fe, ver el mundo espiritual de dónde vamos a terminar. Claro. Y nosotros como hijos de Dios, como herederos de Dios, como coherederos con Cristo, nosotros como el objeto del amor de Dios,
nosotros como el objeto del amor de Cristo, vamos a terminar bien, vamos a terminar en su presencia, vamos a terminar bendecidos. Entonces, jamás le daremos lugar a la depresión cuando dejemos de ver lo físico y veamos el mundo espiritual. Ahí se terminó la depresión. Por eso Jesús no se deprimió. La diferencia de Jesús y los discípulos que se quedan dormidos, no pueden ni orar, porque hay gente que cuando empieza la angustia quiere orar y termina pensando en otra cosa, quiere orar y termina pensando en el problema. Deje de ver el problema se acabó, porque todo problema tiene una fecha de caducidad. Algunos son inmediatos, otros caducan a mediano plazo y otros caducan a largo plazo, pero al final los problemas tienen una fecha de caducidad. Ahora mira tu espíritu, mira tu alma, mira incluso tu cuerpo, no tiene fecha de caducidad, porque la palabra dice que los que hemos creído en Cristo Jesús, aunque muramos, viviremos. Entonces nosotros somos eternos. Quiere decir que va a haber un momento en el cual los problemas que tienen fecha de caducidad desaparecerán. Los problemas que tienen fecha de caducidad ya no nos acompañarán. En cambio, Dios, que es eterno, y nosotros que somos eternos, caminaremos una eternidad con el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que cuando estamos en adversidad, el Señor nos llama a disfrutar su presencia. Amén. Entonces, hermano, tengo deudas, disfruta su presencia. Hermano, tengo una angustia, un dolor, pero disfruta su presencia. En el momento que el dolor, la tristeza, te quita el gozo de la salvación, te quita el gozo de la presencia del Señor, ahí ya estás mal. Y pues sí, puedes caer en una depresión, que la depresión, como bien dijiste, comienza como en el alma, pero puede terminar incluso con un demonio de depresión. Sí. Que esos demonios de depresión ya llevan a los jóvenes al suicidio, exacto, a las personas hasta la misma muerte. Exactamente. A eso voy, o sea, cuando empieza como una tristeza, ¿verdad? Que todos nos hemos sentido tristes en algún momento, ¿verdad? Pero llega el momento realmente en el que ya empiezan deseos de hacerse uno mismo daño o de hacerle daño a alguien más por lo que sienten. O definitivamente caer. Tengo lastimosamente un amigo muy querido que acaba de renunciar a su trabajo, a la universidad, realmente a su vida completamente por la depresión. Y a mí me preocupa porque ya no es algo normal. Quizá lo que tenemos que hacer nosotros con los hombres que no conocen a Jesucristo es que ellos entiendan que hay algo mejor, pero mucho mejor que lo que ellos están soltando, que les está causando problemas. Por ejemplo, si es un problema financiero, hay algo mejor que el dinero. Si es la pérdida de un bien inmueble, lo que sea, hay algo mejor que eso. Si es un ser querido que partió o te abandonó o te traicionó, hay alguien mejor que todas las personas juntas, y ese alguien se llama Jesucristo, que puede llenar el vacío del corazón de la persona. El problema es que la gente se ha resistido a probar a Jesucristo. Ha probado alcohol, ha probado drogas, ha probado cualquier cosa, o encerrarse en un cuarto, dejar el trabajo, renunciar a un proyecto de vida, porque les hace falta Jesús en el corazón. Cuando Jesús está en tu corazón y late ese Espíritu Santo como una fuente, entonces puedes tener problemas, porque todos tenemos problemas. Esa es una noticia extraordinaria. Claro. Todos tenemos problemas, y el hecho de que seamos cristianos, ministros o lo que sea, no nos exime de que vamos a tener problemas. Lo maravilloso es que tanto los pastores, los apóstoles, como las ovejas, tenemos el mismo remedio y la misma medicina y la misma nube de cobertura que se llama Dios. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos dijo algo claro a todos los discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Si no es de una, es de otra, pero tendremos aflicción. Claro, hay momentos de bonanza, momentos donde todo nos está yendo bien, donde parece como que el enemigo se escondió, como que lo malo se apartó de nosotros, porque todo es bendición, bendición, paz, paz, no hay problemas, no hay conflictos, todo el mundo nos sonríe, el oro nos habla, en fin, todo va bien, pero hay momentos en los cuales entramos en embudos, embudos financieros, familiares, sentimentales, emocionales, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
Confiar es no pierdas la paz. Claro. Confiar es no renuncies a proyectos. Confiar no es no le des lugar a espíritus de muerte y de suicidio. Claro. Es yo he vencido el mundo. Como quien dice, si yo vencí como hombre, te estoy dando la ruta de que tú puedes vencer como yo. Claro. ¿Me Sí, entiendes? sí. Esa es la posición del evangelio. Tú puedes disfrutar en medio de la adversidad. Sí, y también tal vez recalcar un poquito, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, cuando ya volvemos una depresión que tuvimos y nos dijeron, bueno, está bien, está triste, estás mal, pero te la consienten. Y te la consienten y entonces ya contagias ese sentimiento, eso que una Eso es persona malísimo, puede tener. porque después la gente se acostumbra a llamar la atención por el problema. Exactamente. Por la tristeza. Por ejemplo, cuando una persona viene triste, mire, estoy pasando por esto, y la gente, ay, pobrecito, y le abrazan, ese afecto que gana por esa cara triste, por contar su situación, ese afecto, esa atención que gana, te invito, mira, salgamos, eso puede hacer que la persona se acomode y entonces vea que resulta gratificante dar lástima, resulta gratificante transmitir un espíritu de fracaso, y ahí es donde la gente se estanca. Entonces nosotros no debemos tolerar la tristeza ni la depresión. Hay un caso en la Biblia muy claro, aparte del de los discípulos, que es el de Elías. Elías se deprimió y se fue a meter a una cueva. Sí. Incluso por miedo, porque tenía temor a que Jezabel pudiera hacer algo en contra de él. Entonces él se metió en una cueva, como le sucede, y ya no comió, como le sucede a la gente cuando está en depresión. Pero lo interesante de todo esto es que vino un ángel del cielo y lo sacó de la cueva. Es decir, Dios no lo fue a compadecer, ay pobrecito, estás pasando por problemas. No, lo llegó a sacar. Elías, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Y le dio la torta del cielo para que saliera y lo mandó a trabajar. Salte a la cueva y ve a decirle a Acab que ya viene la lluvia, que se apure, y lo mandó a trabajar. Sí. O sea, el problema es cuando la gente es consentida y entonces se le consiente que esté en su cuarto solo, que no se haga ruido porque el nene está triste, porque la nena está triste. No, hay que sacarlos de esa depresión en el nombre de Jesús. Y mucho cuidado la gente que está deprimida, triste, porque puede lanzar blasfemias. Sí. Y culpando a Dios de sus malas decisiones, Sí. culpando a Dios de las decisiones de terceras personas. Porque después dicen, mire, me traicionó mi mujer. Dios tiene la culpa. ¿Y Dios qué culpa tiene? ¿Acaso le presentó al amante Dios? Claro. Jamás, pues. O sea, Dios es absurdo cuando la gente culpa a Dios de cosas malas. Sí. Como que Dios fuera el responsable de las decisiones de las terceras personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro que si algo está mal en la tierra, la culpa está en la tierra, jamás en el cielo. Pero esa gente que de repente empieza a blasfemar del evangelio, de Dios y lo que sea, le puede abrir una puerta a un demonio de suicidio y puede terminar en la muerte. Por eso, la Biblia no nos esconde que en el tiempo final, en los días finales del Señor Jesús, los discípulos cayeron en depresión y el Señor los sacaba de ahí, los iba a despertar, no los consintió. Ay, pobrecitos, como están tristes que se duerman. No, los despertaba. Oren. La carne es débil, oren, pónganse en el espíritu, porque la oración nos recuerda quién es nuestro Dios. La oración nos recuerda de qué tamaño es el poder de nuestro Dios. Por eso los está mandando a orar. No porque la oración tenga una varita mágica, no, sino porque en la oración nos recordamos de qué poderoso es nuestro Dios para poder sacar nuestra alma de la depresión, de la tristeza, de la angustia, del dolor. La gente que olvida de qué tamaño es su Dios es la gente que termina deprimida. Y lo más triste, puede terminar tan triste que puede llegar al suicidio. Quiere decir que según esto, fíjate que Judas caminó con Jesús 3 años y medio y de la tristeza, de la depresión, terminó suicidándose. Sí. ¿Qué te quiere decir esto? Que puede haber gente incluso que siguió a Jesucristo, que vio milagros, que oyó la palabra, y si le da una puerta abierta a un espíritu de depresión, puede terminar suicidada. Claro. O sea, la Biblia no nos esconde. ¿Y quién era Judas? Fue un apóstol de Jesucristo.
Entonces vamos a ver apóstoles ahorcándose. Ajá. ¿Y todo por qué? Porque no entendieron el evangelio de Jesucristo. Ahora Jesús no termina suicidado. Jesús termina en la cruz perdonando a sus enemigos para que veas que él no estaba triste. Él no termina blasfemando, él termina, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, termina en un espíritu, en un ánimo tan tremendo que le dice al ladrón de la cruz: hijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira lo que Jesús estaba visualizando, que ya faltaba poco para irse al paraíso. Jesús pensando: ¿a qué hora me voy de aquí para irme al paraíso? No está blasfemando, no está. Jesús tenía claro a dónde iba. ¿Por qué Jesús no terminó como los discípulos? Porque tenía la visión en el paraíso. Amén. Entonces nosotros tenemos que visualizar nuestro paraíso aquí en la tierra para evitar las depresiones. Amén. Otra cosa, la dependencia que a veces tenemos, pues incluso al trabajo, trabajo, noviazgos, pareja, familia, yo no sé, ¿verdad? Que realmente hace que la gente caiga en una depresión tan distinta, porque hay depresiones de gente, por ejemplo, que no me ha tocado verlo, vivirlo, de personas que no tienen ingreso económico y se deprimen en el sentido de que no hay que comer y eso me pone triste y me debilita y todo esto, ¿verdad? Pero la depresión por dependencia a una persona, que realmente es incluso agarrarnos más a esta persona que al Señor, ¿verdad? Que se vaya a Él, pero que se quede esta persona. Escuché a una persona decirlo y realmente es muy fuerte, porque hasta las cosas que hacen que uno hable, que diga, lo que expresan, incluso la cara les cambia, ¿verdad? Es una cosa muy... A mí me tiene Tú estás diciendo algo muy impactada. interesante. Nosotros no debemos de volvernos dependientes de las cosas, ni de las personas. Hay que quitarle al joven la idea de que la pareja es tu media naranja. Exacto. Encontraste tu media naranja. El día que tú pienses que estás completo por una persona, ese día tienes torcido el evangelio. Claro. No tienes identidad, no sabes quién eres en Dios. Claro. Porque en Dios tú estás completa. Amén. Y yo estoy completo. Sí. Y todos en Dios estamos completos. Si Dios está con nosotros, estamos completos. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón, una persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón, está incompleta. Pero una persona que ya tiene a Cristo, la fuente adentro, esa persona está completa. Sí. Por eso la Biblia, cuando habla del matrimonio, dice: ya no serán más dos. 1 más 1 son 2. Ajá. No dice ya no serán medios, Sí, exacto. sino habla de personas completas. Ya no serán más 2, sino ellos 2 voluntariamente se harán una sola carne. Claro. Pero son 2. Es decir, no son 2 medios. Sí. Son 2 enteros, 2 completos. Uno es un número entero, otro es un número entero, que 2 enteros, no 2 medios, se van a unir. Claro. Es decir, que con todo el amor que le tengo a mi esposa, ella no es mi media naranja. Yo, el día que ella parta a la presencia del Señor o lo que pase, yo no estoy incompleto. Claro. Yo me quedo completo si Dios está conmigo. Entonces, la gente que no entendió esto en Cristo, que no entendió el evangelio, cuando se muere su pareja, se deprimen, blasfeman de Dios. Es que estoy incompleto, es que la vida sin Él ya no es vida. Momentito, llora cuando se te vaya la presencia de Dios. Llora cuando ya no sientas el fluir de Dios. Ahí sí, deprímete, ahí sí patalea, ahí sí ayuna, haz lo que sea para volver a recobrar la gloria de Dios. Pero las personas nos van a abandonar porque no somos eternos. ¿Me explico? Sí. A mí me llama la atención un Abraham que cuando se muere Sara, la lloró, ¿cómo no? Claro. Y le compró su sepulcro, la enterró, pero de ahí se terminó el ciclo. Él está completo, el hombre está completo, su hijo ya es un adulto, se vuelve a casar y busca a Cetura como pareja y tiene hijos con Cetura. Me llama la atención un Lot que la esposa se le queda en el camino, se convierte en estatua de sal, Sí. pero él continúa el camino. No sé si me explico. Sí. Me llama la atención un Job que se acaban los bienes, se acaba la familia, se acaba todo, pero él continúa alabando a Dios. Acaba todo. Es más, anda enfermo de salud, pero él sigue adorando a Dios. Él sigue confesando: mi Redentor vive. Amén. Yo puedo estar enfermo, pero mi Redentor vive. Amén. Ya no puedo tener esposa porque me abandonó, pero mi Redentor vive. Ya puede que no tenga hijos porque murieron, pero mi Redentor vive. Amén.
Y sé que con estos ojos y no otros veré su salvación. Ese es un hombre que ya tiene la visión del reino. Claro, que que tiene entendió. colocada la mirada donde es y sabe que no están las vacas, no, pero estoy completo. No está el dinero, no, pero sigo completo. No tengo salud, pero sigo completo. No tengo mujer, pero sigo completo. No tengo hijos, pero sigo completo. Esa es la fe que no nos permite jamás deprimirnos. Cuando la gente se deprime, cuando, te repito, baja la mirada a las cosas de la tierra y ve que esto está mal, me abandonó fulano, me hace falta sutano, no me siento completo. Entonces ya necesito de alguien para sentirme completo, necesito dinero para necesito algo. Me gusta Elías. Elías me gusta porque Elías, cuando se le secó el arroyo, que era donde era sustentado, Sí. y cuando ya no llegaron los cuervos con carne, él no protestó, no, de Dios, ¿qué está pasando? Si soy tu profeta, si soy tu hijo. No, no, tranquilo, sigue disfrutando. Disfruta que ya no hay arroyo, disfruta que ya no hay cuervos. Algo hará Dios. Y claro que algo hará Dios. Lo mandó con la vida de Sarepta. Y ahí fue sustentado el resto del tiempo que le pasó en la sequía que tuvo Israel. Es decir, cuando un arroyo se seca, Dios nos abre una vida en Sarepta. Y eso es lo que tenemos que entender para no deprimirnos. Cuando nos deprimimos, cuando dependemos del arroyo, cuando creemos que el arroyo es nuestra vida y que si ya el arroyo se secó nos morimos, si que nos volvemos dependientes a los cuervos y si el cuervo ya no está nos morimos. Momentito, hay viudas. Dios tiene muchas formas de sustentar, muchas formas de bendecir y debemos estar expectantes de lo que Dios va a hacer a favor de nosotros. Amén. Amén. Sí, pues sí. Por último decirte, mija, porque el tiempo se nos ha ido, que algo que se está viviendo en estos días es la proliferación de suicidios que hay. Hay mucha gente suicidándose. Este año, en el mes de marzo, ya llevábamos 16 suicidios de gente que conocemos. ¿Por qué? Porque es una de las señales que entramos al tiempo final, la depresión. ¿Qué podemos hacer ya que discípulos como Judas se ahorcan? Ya que los discípulos, las eminencias, Pedro, Juan y Santiago, entran en depresión por la tristeza y en vez de orar se duermen y se apartan. ¿Qué hacer? Hacer lo que hizo Jesús. Oró hasta que el ángel lo ministró. Porque de algo estoy seguro, es que en el tiempo final también los ángeles van a estar proliferando y están proliferando. El ministerio angélico hoy más que nunca está más activo que nunca. Mira Apocalipsis y Apocalipsis va a ser, ahorita muchos botones los están manejando demonios de espíritus inmundos. Cuando empiece la gran tribulación, los ángeles quitarán a todo y ellos tomarán el control de las cosas. Las copas, los ángeles las derraman. Las trompetas, los ángeles las toman. Es decir, que el ministerio angélico cada vez se va a hacer más espeso, más patente, más visible. Entonces, esperemos la administración angélica hoy más que nunca para poder entender que detrás de cada problema hay una bendición. Detrás de cada adversidad, de cada abandono, de cada infidelidad, Dios tiene escondido una bendición para nosotros. Amén. Amigos televidentes, este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Vence en Jesús. Me da mucho gusto contar con usted, la audiencia, y en la iglesia lo estamos esperando con los brazos abiertos. Dios les bendiga.